Queridos hermanos, amada iglesia, Torre de Refugio, Dios los bendiga, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, es cierto lo que decía mi hermano Robert. Ayer tuvimos el privilegio de estar en el primer encuentro nacional de ancianos del Movimiento de Hermanos Libres Aposento Alto en Colombia, y de verdad que fue un tiempo con muchas bendiciones y un tiempo especial para mí, porque eh, en cabeza de nuestro hermano César, que es digamos que el presidente de la Junta de las Iglesias Asociadas, nació el deseo de poder tener un tiempo donde podamos nosotros, ¿cierto?, tener unidad y poder conocer de parte de otros ancianos, como decían, unos ya terminando ese ciclo, otros en la mitad, otros apenas iniciando, pero en especial, pues a mí el Señor me alentó y me animó, porque yo dentro de mí me quejaba, yo decía, el año 2025 para mí fue un año bastante, digamos que con muchas circunstancias y situaciones que llenaron de aflicción, de angustia, de temor, ¿cierto? Empezando el año, estuve aproximadamente 3 años acompañando a mi esposa, todo un procedimiento. Luego estuve con mi madre, que tuvo un trombo, ¿cierto? Y a raíz de ese trombo estuvo sufriendo diferentes situaciones médicas y que finalmente conllevó a que le hicieran una cirugía y le pudieran retirar un riñón. Y aparte de eso, me enfermé, me dio apnea y tuve bastante, digamos que, angustia también por eso. Y todos conocen pues finalmente también acerca de la continuación que tuvo mi padre en su cáncer con radioterapias, después con su cirugía de vesícula y después el final de año también con una cirugía de cambio de válvula de aorta. Entonces me sentía yo como un poco, digamos que, confrontado en el sentido de que el Señor nos da roles, ¿cierto? Y dentro de esos roles, ¿cierto? Está el de liderar, servir en la iglesia, y desafortunadamente el tiempo no ha sido algo que me haya permitido, ¿cierto? Porque como siempre hablamos con mi esposa, va uno, digamos, a la tierra donde mis padres y se le retrasa a uno, no saben tantas cosas, que hoy en día estoy apenas desastrazándome o digamos que haciendo cosas que tenía pendientes. Pero bueno, lo que me ayudó o confrontó en esto es que hay hermanos que están o están viviendo situaciones, digamos que más grandes, más fuertes, ¿no? Hay unos que viven muertes de padres, muertes de hijos, enfermedades terminales, ¿ya? Pero están como constante y perseverando, queriéndole servir al Señor. Entonces, de verdad que gran bendición, como dice Robert, en un ejercicio que empezamos a hacer, me leccioné, me dio un desgarre en el muslo y no pude continuar haciendo los ejercicios, pero bueno, el Señor de verdad que ha sido bueno y que esto sea de mucha bendición, que haya cada vez más unidad, que podamos conocernos más dentro de las personas que el Señor ha llamado, pero que también les ha buscado que ser instrumentos útiles, ¿cierto?, dentro de las iglesias. Y en un momento no hacía parte, pero el Señor, mire que nunca me lo imaginé, nunca se me pasó por mi mente estar en este tipo de reuniones y asambleas, pero mire, el Señor ha sido una persona que nos permite, dentro de su bondad, dentro de su misericordia, hacer parte también en la administración. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra enseñanza de Mateo 18. Estamos ya avanzando, ¿no?, en este libro de Mateo, en este evangelio tan hermoso, porque como siempre le hemos dicho,
Es el Señor mismo hablándonos, enseñándonos, predicando y también ¿qué hace? Ilustrándonos acerca de cómo desea Él que sea, digamos, esos hijos o esos siervos de este reino de los cielos. Entonces, inicia Mateo 18, como todos ya saben, con enseñanzas acerca de que los creyentes sean como niños. Y acá finalizando este capítulo, el Señor Jesús nos da una declaración muy poderosa y enseña la necesidad de que los creyentes sean perdonadores. Entonces, es una porción hermosa que nos muestra acerca de cómo debe ser un creyente en ese reino de los cielos. Hay un fragmento de una porción de un escrito, el autor se llama Antonio Ramón y dice, en ese escrito, escribiéndole a otra persona, le dice, inolvidable y apreciado colega, dice, escrito está, dice, amar a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo. Hay que perdonar para ser perdonado por el Padre Celestial. Qué gran verdad. Y este capítulo 18, este pasaje, esta porción, nos va el Señor mismo a enseñar que así como un individuo entra al reino de Dios y es considerado grande, solo si se vuelve como ¿qué? Como un niño, ¿cierto? Además, acerca del cuidado como a un niño, y vimos también la importancia y lo importante que es para el Señor cada una de esas ovejas, ¿cierto? Y vimos en las últimas predicaciones acerca de la disciplina en la iglesia. Ahora el Señor Jesús nos muestra acerca de ese perdón cristiano que nos va a ampliar en nuestras mentes acerca de cómo debe ser ese perdón, si es limitado o es ilimitado, si es sincero y si debe reflejar la inmensa misericordia que Dios le ha dado a sus hijos. Entonces, los invito para que me acompañen Mateo 18, desde el versículo 21, ¿ya? Aquí vemos acerca de cómo Pedro va a preguntar en cuanto al perdón y luego el Señor le va a enseñar acerca de el perdón para los creyentes y al finalizar vamos a ver un ejemplo en forma, digamos, o ejemplo negativo acerca de ese deber de perdonarse los unos a los otros. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos precisamente a lo que nos quiere hablar el Señor acerca del perdón. Y esta predicación tiene como título precisamente Aprendiendo a perdonar. Entonces, todos somos conscientes de que necesitamos urgentemente ser perdonados. Y entre más pasa el tiempo, pues uno es más consciente de eso, ¿no? Muchos niños a determinada edad temprano reconocen acerca de esa necesidad, otros con un poco más de tiempo, ¿no? Otros nos llevó de pronto un tiempito más, pero gracias al Señor, como lo leíamos en los pasajes de la cena, el Señor, estando nosotros muertos en pecados, el Señor mostró esa misericordia y la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, nos muestra precisamente que además de la necesidad de ser perdonados, por otra también necesitamos perdonar. Y nos surge, ¿cierto? Perdonar y vemos cómo a través de las enseñanzas del Señor Jesús, estas fueron diferentes enseñanzas en su ministerio de predicación, en su ministerio hablando por medio de parábolas, incluso recordamos que en su oración modelo que nos enseñó en Mateo dice, y perdonados, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, en esta oración hace énfasis precisamente en la verdad, en que debemos también perdonar, que debemos
que perdonar. Entonces, bueno, iniciamos con la lectura de Mateo 18, versículo 21. Si quieres me ayudas a proyectarlo. Esto dice la palabra del Señor. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, dice Pedro, versículo 22. Dice, y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Ayúdame a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Y hoy oramos especialmente por esta porción, por este pasaje, por toda la escritura, Señor. Y te damos gracias especialmente porque podemos nosotros conocer más acerca del perdón, Señor, y cómo también nosotros debemos perdonar, Señor. Gracias porque has sido un Dios bueno, Señor. Gracias porque tú no nos pagas conforme a nuestra maldad, Señor, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada día, Señor. Dice tu palabra que es mejor tu misericordia que la vida misma, Señor. Y qué grato y qué privilegio, Señor, poder conocer que nosotros somos beneficiados de esa misericordia tuya en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias especialmente por este Evangelio de Mateo, Señor, y te damos gracias porque podamos nosotros cada día más conocer de tu voluntad, de tu verdad, Señor, pero que también hoy podamos conocer acerca de qué es el perdón, cómo somos perdonados y cómo debemos perdonar, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Entonces, hay muchas cosas por aprender en este capítulo 18 y vamos a deslogar cada una de las partes y vamos mirando el contexto de lo que está pasando. Y en el contexto que vemos es que está Pedro, ¿cierto? Pedro, veníamos hablando en el capítulo 18, acerca de cómo debe ser perdonado un hermano y veíamos cómo es la disciplina en la iglesia. Y en el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano, dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro al Señor Jesús y le dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya perdonado? Y entonces él dice que hasta 7 veces. Entonces vemos como Pedro, ¿cierto? Estaba pensando, siendo generoso y bondadoso, y al hacerle precisamente esta pregunta al Señor, el Señor va a terminar describiendo precisamente acerca del perdón. Entonces, de un modo admirable, Pedro está personalizando esta enseñanza acerca del perdón entre hermanos, entre creyentes. Pedro en este momento está mostrando también además una preocupación como discípulo, ¿cierto?, acerca de su propia responsabilidad, y por tanto pregunta al Señor que cuántas veces debe perdonar precisamente al hermano que peque contra él. A lo largo de esta enseñanza del capítulo 18 está el Señor Jesús hablando acerca de creyentes, a quienes se refiere de diferentes maneras y los llama como pequeños, los llama como niños, los llama como ovejas y los llama también como hermanos. Entonces Pedro en este versículo 21 está haciendo referencia precisamente de esos hermanos que dentro de la congregación pecan. Por lo tanto, ha anticipado esa necesidad de perdón en ese mandato de nuestro Señor, acerca de ese discípulo ofendido, y que ese discípulo ofendido vaya precisamente al ofensor y arregle ese problema entre las dos partes implicadas. Entonces, de acuerdo o naturalmente con esta pregunta que está haciendo Pedro,
Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y esto nos lleva a pensar si es que hay algún tipo de limitante o si continuaré siendo ofendido sin que pueda yo reaccionar de alguna manera. Entonces, la traducción, la tradición que había judía en los tiempos del Señor era que había una limitación del perdón y esa limitación era de hasta 3 veces. Y eso hay referencias bíblicas, especialmente en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 3, y probablemente Pedro estaba ¿qué? Influenciado precisamente con esa tradición. Probablemente Pedro también que estaba pensando en que si había una tradición de perdonar hasta 3 veces, él busca ser generoso y bondadoso, y cuando habla de cuántas veces se debe perdonar al que peca contra él, pues él propone que sean ¿cuántas veces? Hasta 7 veces. Esto como un límite precisamente de ese perdón. ¿Qué esperaba de pronto Pedro? De que el Señor le dijera, Pedro, te reconozco, porque hay una tradición, ¿cierto?, judía de hablar de que hay que perdonar hasta 3 veces, ¿ya? Entonces, probablemente estaba queriendo, ¿cierto?, brindar una sugerencia muy amplia, bondadosa, Pedro, acerca de lo que hay de perdonar. ¿Qué podemos ver? Que Pedro, ¿qué buscaba? Límites, ¿cierto?, humanos y racionales para poder perdonar. Entonces, punto 2, vamos a ver esa respuesta del Señor Jesús en el versículo 22. Y dice el Señor Jesús ante la pregunta de Pedro, dice Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Entonces, vamos a ver cómo significa esta respuesta, un perdón que miraremos si es limitado o ilimitado, ¿ya? Y que además llama a que no haya una contabilización. Entonces ya vemos que la cultura, esa tradición judía, había que perdonar hasta ¿cuántas veces? 3 veces. Y por lo tanto era normal para alguien de esa tradición judía como Pedro, que pensó que su oferta de perdonar podía ser más amplia y propone que sean 7 veces. No obstante, la instrucción de Jesús, ¿qué hace? Va más allá, va mucho más allá de una cifra numérica. A pesar de las discusiones exegéticas sobre precisamente el alcance preciso de esta respuesta o de esta fórmula numérica de 70 veces 7, vemos que la intención del Señor Jesús como maestro es una intención clara, y es poder establecer, mis hermanos, querida iglesia, que el perdón como una actitud de forma ilimitada frente a la ofensa de un prójimo. Entonces, vemos que el énfasis no es la aritmética, sino acerca de esa infinitud de el perdón. Y esto lo pude correlacionar con diferentes comentaristas bíblicos, ¿cierto? Y lo que estos comentaristas bíblicos y lo que la misma palabra también nos lleva es a poder comprender que el perdón ilimitado es que es la ley precisamente de ese reino celestial, como lo sugiere la misma porción bíblica de este capítulo 18 en el versículo 23, cuando empieza este versículo 23 hablando de que por lo tanto. Entonces, lo que el Señor señala sin duda significa que no hay necesidad alguna de contar las veces que se debe perdonar al hermano ofensor, sino que el cristiano debe ser misericordioso siempre con quienes lo ofenden, como también Dios lo es con él.
¿Cómo aprender a perdonar? No es fácil, ¿cierto? Y más en el mundo que vivimos y más como de diferentes formas y de diferentes maneras, ¿cierto? La misma sociedad educa a sus hijos principalmente, ¿no? Y vemos como los niños en los colegios que aprenden, ¿no? No se deje, papito, no se deje, responda, ¿sí? No muestre debilidad, ¿cierto? Entonces, pero estamos aprendiendo de cómo aprender a perdonar, ¿cierto? De acuerdo al diseño del Señor. Y además, ¿por qué debo perdonar? Esto nos debe inspirar, ¿cierto? Precisamente al ver y contemplar el amor y la misericordia que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Entonces, el perdón siempre es, dentro del estudio bíblico, un tema central en la vida cristiana. Para mí fue algo que digo sinceramente en mi corazón, que me ayudó mucho, bastante, de una manera total, porque yo venía con muchas cargas, ¿cierto? En mi vida, ¿cierto? De hecho, cuando me bauticé, el versículo que utilicé y que me ayudó a expresar precisamente ese momento tan especial en mi vida fue Mateo 11:28, porque este versículo me ayudó a saber a quién poder llevar esa carga y cómo esa persona, ¿cierto?, me iba a ayudar a aliviar esa carga. Y una de esas cargas, como todas, era la falta de perdón, la falta de perdón en mi vida. Algo que inconscientemente no vivía todos los días, porque no era que me levantara y dijera, es que no he perdonado. No he perdonado esto, no he perdonado esto, esto, lo uno o lo otro en mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi colegio, en mi casa. Pero era algo que estaba, ¿qué? Ahí arraigado en mi corazón. Entonces, el perdón, además, no es natural al ser humano y nos cuesta mucho, ¿qué? Perdonar a otros. Se suele que guardar rencor, suele además que eso nos carga, suele también que además eso amarga, ¿cierto? Entonces, nada mejor que pueda caracterizar la nueva naturaleza de los cristianos como es algo fundamental, que es el perdón, porque el perdón va a ser una característica de la naturaleza del cristiano, como lo es una característica de la naturaleza del Señor Jesús. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo enseñó varias veces acerca del perdón. Cuando el Señor estaba agonizando, nos mostraba nuestro hermano Robert en la celebración de la cena, cómo Él sufrió, ¿cierto? Cómo Él recibió todo ese castigo, ese golpe, esa humillación, fue escupido, fue crucificado, bueno, muy poco. Y también les puedo contar que poder ver en mi vida espiritual esto que vivió el Señor Jesucristo por mí, también transformó mi vida. Esto transformó mi vida y le tengo un aprecio muy especial a los que han podido estar con nosotros en Villa Peniel, porque fue ahí donde pude ver yo no solamente discernir mentalmente, sino que poder discernir todo mi ser, todo el sufrimiento, todo lo que vio el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que yo pudiera ser perdonado. Entonces, algo que ha marcado mi vida, algo que he visto en mi vida, de cómo el Señor, a través de su palabra, a través del servicio, ¿cierto?, nos muestra. Y yo sé que ustedes lo han vivido, ¿sí? A través de la preparación de una enseñanza, a través de un ministerio de alabanza, un ministerio donde podamos servir o preparar un mensaje, ¿cierto? Cómo eso nos confronta a nuestras vidas. Entonces,
El Señor precisamente cuando estaba siendo eh, crucificado, el Señor Jesús decía precisamente algo hermoso, y es que, Padre, perdónales o perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué había pasado con el Señor Jesús? No lo hemos empezado a ver en Mateo, pero desde capítulos más adelante, 24, 25, 26, 27, vamos a empezar a ver todo lo que tuvo que el Señor padecer para que nosotros pudiéramos ser, ¿qué? Perdonados. Entonces, vemos un ejemplo del Señor Jesús que en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que vivió para poder cumplir esa obra que se le había enviado, tuvo que sufrir, pero en medio de esa agonía expresó precisamente, ofreció ese perdón a estos que lo atormentaban. Entonces, orar algo como eso mientras se vive precisamente esa agonía de la muerte, prueba que el Señor mismo había podido perdonado de corazón a estas personas. Así es como el Señor Jesús dio su vida para que el perdón de nuestros pecados, como lo leíamos en Efesios y lo veíamos en Colosenses, y como lo podemos ver en toda la palabra de Génesis a Apocalipsis. Entonces, otro ejemplo de la Biblia acerca del perdón lo vemos en las últimas palabras del mártir Esteban. Esto lo vemos en Hechos 7:60, y dice la palabra que, y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. De igual forma, siendo apedreado, sin haber cometido ningún delito, con falsas acusaciones, pero con un corazón rendido, vemos a Esteban que no estaba lleno de amargura, sino que estaba su corazón lleno de compasión, y que, al igual que el Señor Jesús, ya había perdonado a sus ofensores de todo corazón y no maldijo a sus verdugos. Hay muchos ejemplos, uno de ellos también es el apóstol Pablo, rápidamente, quien también vivió momentos de dificultad y desánimo. En 2 de Timoteo 4:16 dice, Pablo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Entonces, demuestra también con esta dolorosa oración que, hablando acerca de el perdón. Entonces, dentro de la historia de la iglesia, hay muchos ejemplos de cristianos que perdonaron a aquellos que le perseguían. Sin embargo, esas decisiones de perdonar no se pueden contar como una falla en ellos, sino que más bien representaban ese ejemplo de un corazón transformado. Entonces, en la parábola que aparece a continuación, Jesús, a partir del versículo 23, si me ayudas, Pipe, Jesús dice que los que creen en Él deben ¿qué? Perdonar y seguir perdonando sin pensar que pudiera haber un límite. Y lo vemos precisamente en esta lección del perdón mediante el uso de esta parábola acerca de cuando otros pecan contra nosotros. Y ahora nos centraremos, o queremos centrarnos la atención precisamente en este asunto que a veces es incómodo, ¿no? Porque consciente o inconscientemente otros pecan contra nosotros, y vamos a ver cómo debemos responder. Y el Señor Jesús explica precisamente cuál es esa base de ese perdón cristiano por medio de una corta historia. Esta historia habla de un rey y nos va a hablar también acerca de sus siervos, y probablemente es una historia que ya muchos ya conocen, ¿cierto? Esta historia de esta parábola, y muchos comentaristas la han denominado de diferentes maneras. En nuestras Biblias de Reina Valera
viene con el título de la parábola de los dos deudores. Otros lo han llamado la parábola del siervo sin misericordia. Otros lo han llamado la parábola del siervo malvado o la parábola del perdón. Lo importante no es el título, lo importante va a ser ¿qué? El mensaje y la ilustración que el Señor nos da por medio de ella. En esta parábola, el rey de la historia va a representar a nuestro Padre Celestial. Dice en Mateo 18, 21, 35, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Versículo 23. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Entonces vemos cómo el Señor ilustra por medio de esta parábola la necesidad de ¿qué? De practicar el perdón. Entonces vemos que la vida en el reino de los cielos exige que quienes estén en él haya una disposición a perdonar como el Señor, ¿cierto? Enseñó en el versículo 22. Y para que la enseñanza quede firmemente establecida en nuestros corazones, como lo quiso que pudiera estar establecida en la mente de sus discípulos, el Señor relata esta parábola con el ejemplo de los dos siervos deudores, a fin de que se entienda claramente que quienes viven en el reino de los cielos no pueden dejar de practicar ¿qué? El perdón. Entonces, la historia relata la figura de un rey y de dos siervos. Literalmente estamos hablando de un hombre con la calidad de rey que vemos que deseó hacer cuentas o ajustar cuentas con sus siervos. El siervo era una persona en general al servicio de otra persona. Y vemos que por el contexto del pasaje, probablemente estos siervos del rey eran altos funcionarios dentro del gobierno que administraban o patrimonio o impuestos. Al sentarse para ajustar cuentas con los siervos, le fue traído y presentado uno. Esta parábola la vamos a desarrollar en 3 etapas. En primer lugar, hay una descripción acerca de la deuda y vemos que el rey debe haberse dado cuenta de que este siervo en particular le debía una gran cantidad de dinero y que además estaba incumpliendo o estaba en moroso con esa deuda. Esa siempre es una situación muy dolorosa, ¿verdad? Cuando a veces uno dentro de su administración no tiene una buena administración, cuando se da cuenta es que está ¿qué? Con una deuda
mayor, ¿no? Hay, hay una brecha, hay algo que finalmente genera un desequilibrio en las personas. Entonces, lo primero es que llegó precisamente el día de hacer cuentas, como cuando le llega el extracto bancario, ¿cierto? Y viene la relación precisamente de todos los gastos que se hizo en Navidad, ¿no? Que el regalo para el hermano, el detalle para la hermana en la iglesia y finalmente todo eso ¿qué? Suma. El sirviente estaba pues en un estado ¿qué? Moroso. Estaba en un estado moroso y al no cumplir precisamente con esa deuda, pues debía haber ¿qué? Un castigo. Probablemente estamos en los inicios dentro del Imperio Romano de ese hermoso y adorado derecho de civil, personas y bienes. Y probablemente estamos hablando en términos jurídicos de las obligaciones que nacen dentro de las personas. Entonces, vemos que, que llegó el día, ¿no? El día de hacer las cuentas, ¿ya? No sé si la han pasado en su casa, pero pues usualmente dentro de los matrimonios, ¿no? Llega la esposa y le dice, bueno, acá está la lista de lo que está pendiente de que, ¿cierto? De que me pague. Entonces, vemos que no es grato, ¿no? Ese momento, ¿no? No es fácil, uno pasa colores, uno no sabe qué hacer y uno dice, no, pero ¿cómo así que 200.000 pesos, ¿ya? Pero bueno, entonces, lo importante acá es la deuda de este moroso asciende a 1.000 talentos. Entonces, lo mismo, hay mucha o cualquier cantidad de comentarios de cuánto puede ser esta deuda hoy en día. Digamos que es una cantidad astronómica. Ejemplo, que puede ser una deuda que podemos estar hablando de 10 millones de dólares. Entonces, este siervo reconocía, además de que esa deuda era ¿qué? Impagable, que no tenía esa capacidad de pago. Entonces, cuando se da cuenta, reconoce precisamente la situación en la que estaba y cuando uno se da cuenta de que no tiene capacidad de pago, ¿cierto? La verdad que hace, uno se preocupa, ¿ya? Ya que era imposible y menos en esta cantidad y de esta forma en que la debía. Entonces, esta es la condición de todo ser humano delante de Dios, representando un ejemplo de precisamente esa capacidad humana por cuenta propia nuestra, por la cuenta pendiente que tenemos con Dios. Segundo punto, describe al deudor y su desesperada condición. Entonces, dice el versículo que a este como no pudo pagar, entonces ordenó su señor que venderle a él, a su mujer y a sus hijos, ¿ya? Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, dice la palabra del Señor, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Entonces es una situación de indefensión, es una situación de desamparo, y como habla el apóstol Pablo en Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así era la situación de este siervo, una situación de debilidad. Y en numerosas ocasiones la Biblia presenta el pecado precisamente como una deuda. En Mateo 6:12 nos habla ese versículo que todos conocemos, que dice, y perdonados nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado representa precisamente el fracaso humano para poder cumplir esa obligación que tenemos con Dios. Ningún pecado es pequeño ante los ojos de Dios. La deuda de cada hombre es que inmensa, como la deuda que tenía precisamente
este siervo y nuestra deuda por lo tanto es impagable. Pero Cristo sabemos que canceló totalmente esa deuda con su muerte en la cruz. Y esto nos lo enseña, nos lo explica Pablo también en la carta a los Romanos 6:23, cuando habla y dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte, y más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, qué hermoso poder conocer que también somos deudores y que teníamos una deuda inmensa, impagable, pero que el Señor Jesús, ¿cierto? Eh, Pagó esa deuda. Tercer lugar, la parábola nos presenta precisamente el perdón de la deuda. Dice que en el versículo 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Bueno, que sea también un ejemplo a veces para que en casa también nos perdonen, ¿cierto? Nos pasen esas pequeñas deudas. Precisamente ante la súplica del siervo, quien postrado imploraba, ¿cómo imploraba, no? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y vemos cómo ese rey, ese señor, responde de una manera asombrosa mediante un acto de gracia, y vemos cómo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, vemos que es crucial poder observar que la promesa del siervo de liquidar la deuda, si se le concedía tiempo, no representaba una verdadera actitud de arrepentimiento o de fe, sino que lo que buscaba precisamente era un intento desesperado para poder negociar esa deuda impagable. Entonces, hay varias cosas dentro de este pasaje que podemos resaltar. Y el primer lugar es que no debe pensarse que la súplica del siervo pidiendo ayuda con su promesa de pagar la deuda, si se le da más tiempo, sea precisamente esa verdadera demostración de arrepentimiento y de fe. Y lo único que puede deducirse es que el rey oye que esa súplica de que pide misericordia, y debe de verdad resaltarse de que fue precisamente movido a esa misericordia, que significa precisamente ser movido con compasión, como lo fue, ¿cierto? O como lo mostró también el Señor Jesús. Esta parábola nos habla pues de la gracia de Dios, y un autor que se llama Ken Fleming, padre de Jaime Fleming, describe precisamente la gracia de la siguiente manera, y es una descripción acerca de la gracia que me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de anotarla, porque para mí ha sido una definición que me ha traído, ¿cierto?, a mi vida también mucho gozo. Dice que la gracia es el amor, la gracia es el amor y la bondad de Dios trabajando a favor de quienes no merecen absolutamente ningún favor. Le repito, la gracia es el amor y la bondad de Dios trabajando a favor de quienes no merecen absolutamente ningún favor y son incapaces de redimir su crisis. La gracia es el amor y la bondad de Dios trabajando a favor de quienes no merecen absolutamente ningún favor y son incapaces de redimir su crisis. Dios obra rescatando a quienes son incapaces de ayudarse a sí mismos. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde van? Crisis. Dice, la gracia, dice, la gracia es el amor y la bondad de Dios trabajando a favor de quienes no merecen absolutamente ningún favor. ¿Listo? Y son incapaces de redimir su crisis. Bueno, trabajando a favor de quienes no merecen absolutamente ningún favor y son incapaces de redimir su crisis. Dios obra rescatando a quienes son incapaces de ayudarse a sí mismos. Entonces,
Dios obra rescatando a quienes son incapaces de ayudarse a sí mismos. Entonces, esta definición quiero que la relacionen o la correlacionen con ese versículo 27, porque habla que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, no solamente le perdonó la deuda, mostrando esa misericordia, ¿cierto? La misericordia que es que Dios no nos paga conforme a qué, a nuestra maldad. Entonces, no solamente fue misericordioso perdonando la deuda, no esa deuda que como vemos es impagable, sino que además ese rey, ese señor va a mostrar la gracia, y es que no tenía la obligación ni de soltarlo, ni como dice acá, ni perdonar la deuda. Pero él, obrando en gracia, ¿cierto? Muestra ese favor inmerecido hacia esta persona. Y vimos dentro de la definición que son incapaces de redimir precisamente esa crisis. ¿Este deudor era capaz de poder cumplir con esa deuda? No, ¿cierto? Entonces vemos que está en una crisis a raíz de eso. Tanto así que tenía que pagar con su libertad no solamente la de él, sino la de su esposo y además de la de sus hijos. Pero este rey y este señor, ¿cierto? Además de perdonar esa deuda, lo que hace es darle la libertad y además de eso, eh, que él perdiera precisamente ese temor que tenía. Entonces, es sorprendente, ya que realmente vemos que no podía pagar por la cantidad de la suma tan grande. Ha decidido este rey cancelar toda la totalidad de la deuda. ¿Y qué le dice? Vete a casa, vete a casa. Entonces, ¿merecía el perdón? Hablando dentro de las obligaciones a raíz de esa deuda que tenía, no merecía, ¿cierto?, ese perdón. Nadie lo merece, según este versículo de Mateo 18. El perdón es una gracia que se otorga sin merecerla, gratuitamente además y con un corazón compasivo. Entonces, el rey no dice, voy a perdonar parte de esta deuda, ¿cierto? O vamos a hacer esta financiación o este programa de pago a través de otras opciones, sino que él lo que hace es la manifestación total de la deuda y además lo suelta y lo deja en libertad. Entonces, así debe ser, haciendo una correlación o un contraste, el perdón de los creyentes. ¿Cómo? De manera gratuita y también además de manera que completa. Entonces, estamos viendo acerca de la magnitud que se tiene precisamente del perdón. Y Mateo 18 nos muestra que nuestra conversión fue el encuentro precisamente con ¿quién? Con la gracia de Dios. Tras una deuda impagable, ante el Señor todos éramos pecadores que perdidos, ¿no? Veamos en Efesios y Colosenses, sin importar si fuimos más o menos conscientes precisamente de ese gran peso de nuestra deuda, ¿no? Hay unos que llegamos por X o por Y razón a los pies de Cristo, ¿no? En mi testimonio siempre veo es buscando al Señor, buscando su sanidad, buscando por medio de Él la sanación de mis familiares, de mis padres. Pero no llegué con una conciencia de esa deuda tan grande que tenía yo con Él. Pero dentro de ese camino, ¿cierto?, el Señor le va mostrando a uno y lo va confrontando, ¿no? Como cuando habla el Señor con la mujer samaritana y empieza ¿qué? A mostrarle a uno el pecado y esa magnitud de deuda que teníamos con el Señor. Entonces, en este inicio de esta parábola nos recuerda que venimos desesperados al Rey, quien vemos que en su misericordia decidió borrar precisamente toda la deuda de este siervo.
Pero, ¿qué suele pasar? Que a veces, ¿qué? Tenemos tendencia, ¿qué? A olvidarnos de las cosas. Y al igual que el siervo de la parábola, a veces nosotros también olvidamos la inmensidad de nuestra propia deuda perdonada e ignorar también la gravedad de nuestros pecados. Y eso nos hace también ser personas duras de corazón. Y reconocer esa misericordia radical de Dios es el primer paso para poder nosotros también reflejar el perdón y perdonando a quienes nos ofenden con la misma gracia que hemos recibido. Entonces, vemos la justicia por gracia. Vemos en Romanos 3:24 que habla que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Es un ejemplo de cómo Dios actúa con los pecadores que humildemente ¿qué? Acuden al Salvador, aceptando su gracia por la fe y no por obras, como nos muestra Efesios 2:8. Entonces, la deuda insignificante no perdonada por el siervo. Vamos a entrar a la parte final de la predicación, y dentro de esta parábola también el Señor nos va a mostrar acerca de la dureza del corazón del perdonado. Entonces, dentro del versículo 28 al 30 dice: pero saliendo aquel siervo. Entonces, en la escena tenemos el rey haciendo cuentas con el siervo, la deuda impagable, inmensa, ¿ya? Pero vimos también cómo obra la misericordia en el rey y qué es lo que hace: perdonar esa deuda, lo suelta y lo perdona. Vamos a entrar a la segunda parte de la historia, acerca de esa deuda insignificante no perdonada, y ya vamos a ver por quién. Entonces dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 28 al 30 de Mateo 18. Entonces vemos que cómo continúa la historia, ¿no? Este hombre recién liberado de la deuda impagable se encuentra con un consiervo que le debía apenas ¿qué? 100 denarios. Entonces, hablamos de 1,000 talentos y hacíamos referencia de 10 millones de dólares. Aquí vemos que este consiervo le debía apenas 100 denarios. Un ejemplo, una suma muy menor, significativa, pero también muy menor en relación con ella. Y se hace la referencia de 100 denarios al salario de 100 días. Aunque no era una suma pequeña, no tenía pues ni comparación al perdón que había recibido. Pero vemos que sin piedad lo agarró como del cuello y le exigió el pago por la fuerza, olvidando precisamente la misericordia que le había mostrado. Hágalo de otra forma, ¿no? Contrate un abogado, páguele unos honorarios al abogado, el abogado le manda una cartica, un cobro prejurídico, ¿cierto? ¿Sí? Para no ir a otras instancias judiciales, esperamos que podamos solucionar y a llegar a un arreglo amigable entre las partes, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el hombre? Se montó como en su moto del gota a gota, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Allá fue donde el hombre, ¿ya? A amenazarlo, a golpearlo, a estrujarlo y a exigir precisamente el pago de esa pequeña deuda. Entonces es un contraste impactante, ¿no? Un siervo que sale de acá de recibir todo ese perdón del rey, y apenas sale se encuentra alguien que le debe una deuda menor, y lo que hace es sin piedad exigirle dicho pago. Pues es increíble de uno pensarlo, ¿no? Pero pues el Señor quiere que podamos nosotros con ese ejemplo poder ver la dimensión precisamente de un corazón endurecido. Entonces,
Cualquier pensaría de que si fue perdonado, pues va a ser transformado su vida y va al instante, ¿cierto?, a cambiar y va a ser otra persona. Pero acá vemos que no fue transformado e inicia precisamente este cobro de forma bastante violenta. Tan pronto deja precisamente al rey, se encuentra ese consiervo y lo trata con demasiada dureza, demostrando que la gracia, ¿sí?, la gracia que él había recibido no había tenido efectos en su corazón y en su vida y no había sido transformado, ¿qué?, su corazón. Entonces, ese siervo sale inmediatamente de su encuentro con este rey compasivo y prácticamente lo primero que hizo fue buscar al otro siervo que le debía precisamente este dinero. Entonces, notemos que cuál fue la actitud de este consiervo que se encontró, ¿ya? ¿Qué hizo este consiervo? Tuvo la misma actitud que había tenido él con el rey y con el Señor. ¿Y cuál fue la actitud? También de postrarse, ¿cierto? Y de también rogar para que le fuera perdonada precisamente esa deuda. ¿Qué efecto debió haber pasado en este siervo malvado? Pues que hubiera ido, también lo hubiera conmovido y hubiera dicho, uy, no, yo también puedo obrar de otra manera y de otra forma. Incluso dentro de habría otras probabilidades, ¿no? Pero vemos cómo endurece su corazón y no obra de la misma manera como el rey había obrado misericordiosamente con él. Aquí es donde quiero llegar y hacemos una pequeña pausa. El Señor nos está llevando a abrir nuestros corazones y a poder pensar a quién debemos nosotros perdonar, ¿cierto? Y podemos pensar precisamente en este momento a quién, ¿cierto? O a quiénes nosotros dentro de nuestra familia, dentro de nuestros amigos, incluso dentro de los hermanos y hermanas, e incluso a los enemigos, ¿cierto? Porque el Señor mismo en Mateo 5:43 habla, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que los maldicen, más bien a los que la aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, hay una correlación, ¿no?, entre Mateo 5:43 y Mateo 18, y es que el Señor nos enseña que el amor cristiano no limita a amigos, sino que incluye también a ¿quiénes? A los enemigos. Y al orar por nuestros perseguidores, el Señor nos capacita también para perdonar y alcanzar ¿qué? Esa perfección en el amor. Entonces, Mateo 5:43 exige un amor activo hacia los enemigos. Mateo 18:29 al 31 los ilustra que quien ha sido perdonado por Dios debe ¿quién? También extender precisamente ese mismo perdón a otros, incluso a quienes le han ofendido. Entonces el siervo que no perdonó a su compañero a pesar de haber sido perdonado representa a quienes, aunque habiendo recibido la gracia, no viven según estos principios del reino de los cielos de cómo perdonar. Efesios 4:32 habla precisamente de que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos como Dios, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, esta palabra del Dios nos llama a que podamos tener también nosotros una conducta transformadora, sabiendo que Dios nos perdonó cuando oramos unos enemigos. Es impensable que nosotros, como sus hijos, no seamos ¿qué? Perdonadores. Entonces, y reconozco de que no es fácil perdonar. Es algo duro, ¿no? Es a veces algo doloroso, pero como vemos, es algo necesario. Como hijos perdonados, no tenemos derecho precisamente a negar el perdón a otros pecadores. Cuando habla precisamente este
pasaje, Mateo 18, al finalizar del 31 al 35, terminamos y dice, y viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron, ¿no? Y mucho. No es fácil, ¿no? Ver que a veces que injusticias, ¿no? Uno creería, dice, y se fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 33. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice el Señor Jesús en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces vemos quiénes acusaron a este siervo malvado, estos sus propios consiervos, ¿no? Sus propios compañeros de servicio se entristecieron al ver precisamente ese trato cruel de ese siervo que había sido perdonado con este otro consiervo, y quien no quiso perdonar precisamente la deuda pequeña que tenía. Entonces, ¿hay reciprocidad del perdón? ¿No? ¿Cierto? Dios espera que nosotros mostremos de esa misma compasión que Él nos da y que ha tenido precisamente con nosotros. Al comienzo leí precisamente un escrito, y ese escrito pues hablaba precisamente de Mateo 6, 14, 15. En esta palabra el Señor dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es un hermoso pasaje que está profundamente interrelacionado precisamente con Mateo 18, ya que ambos textos enfatizan precisamente en la necesidad de perdonar a otros como condición para poder recibir ese perdón de Dios. Y ese escrito es precisamente de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Antonio Ramón, y esa carta es la carta que le escribe precisamente a su gran amigo José Domingo Campo. José Domingo Campo fue la persona con la que él se crió, con la cual él tuvo una gran amistad. Y a los 91 años, Antonio Ramón le escribe precisamente a su gran amigo, ¿sí? Como lo dice en la carta, su colega, mostrándole a él una gran verdad que Dios quiera haya sido también una verdad que haya transformado la vida de mi abuelo. Y es mostrándole precisamente el amor de Dios, pero también mostrándole a él de que así como él había sido perdonado, que él también pudiera perdonar todos estos rencores. El ofendido era mi bisabuelo, ¿ya? Pero mi bisabuelo conoció precisamente del Señor Jesús y estaba evangelizando a su amigo a los 90 años, queriéndole mostrar precisamente ese gran amor. A los 45 años de su amigo, ese amigo se involucró con la hija de su mejor amigo, que tenía 15 años, y de fruto de ese amor nació mi padre, Jesús Antonio Campos. Entonces, yo creo que no tuvo que haber sido una situación muy fácil para la vida de los dos, ¿cierto? Pero el Señor es grande, y yo creo que con lo que habla, con lo que escribe mi bisabuelo, es un corazón que fue transformado y que pudo también, ¿qué? Perdonar de todo corazón, ¿cierto? De esa gracia que recibió del Señor, ahora él también estaba mostrando esa gracia, ¿cierto?, a su amigo. Y yo creo que es algo que ha sido de gran bendición para la vida, para esta familia, porque así sea a los 91 años o a los 90 años,
el Señor quiere que nosotros podamos también transformar nuestros corazones y que podamos también nosotros aprender ¿a qué? A perdonar, que también podamos perdonar, que veamos esa gran deuda impagable que teníamos, pero que el Señor la pagó por nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este pasaje de Mateo 18, Señor, esta parábola que nos enseña acerca de estos dos deudores, Señor, de este deudor con ese corazón duro, Señor, pero también vemos un Señor mostrando toda la misericordia, y no solamente la misericordia cancelando la deuda, sino que también mostrando esa gracia, ese favor inmerecido en este deudor, Señor. Te damos gracias y queremos, Señor, también que podamos nosotros ser cristianos, creyentes, que no solamente alabemos y glorifiquemos el perdón en nuestras vidas, sino que también nosotros podamos perdonar a otros. Es duro, Señor, ser herido, que nos humillen, que nos ignoren, que nos traten falsamente, injustificadamente, Señor, pero que podamos nosotros hoy reconocer que así como somos nosotros perdonados, también tenemos que perdonar a otros, Señor, y mostrar esa misericordia, esa gracia en nuestras vidas. Te damos gracias, en nombre del Señor Jesús, amén. Gracias, mis hermanos.